Buenas noches. Quería empezar la exposición con este título: el gran evento sísmico de agosto de 1868, un sesquicentenario que se recordó el día lunes, 13 de agosto de 1868, que fue un poco la fecha que originalmente teníamos previsto hacer este evento, para que tuviera el impacto suficiente. Pero estamos acá reunidos el 16. Y algunas reflexiones, pero fundamentalmente el objetivo es cómo se historiza la sismicidad. Porque la historización de la sismicidad es la vía a través de la cual la historia provee de información que le permita justamente a las sociedades establecer parámetros de estrategias para poder mitigar y enfrentar y conocer el sismo. Decidí dividir la exposición en dos grandes aspectos: los espacios afectados, cuál es el área que se ve afectada, y luego una reflexión sobre la concurrencia de saberes, es decir, qué cosa es lo que está en el momento disponible para entender lo que está ocurriendo. Y ese espacio es para, en su momento, 1868, un espacio que fue bastante conocido. ¿Por qué? Porque está el tema de los espacios nacionales. Se ven afectados 3 estados nacionales en la costa sudamericana del Pacífico. Pero además se produce un fenómeno sumamente interesante, que es un tsunami que cruza todo el Pacífico, llega a Alaska, llega a Australia, llega a Nueva Zelanda, llega a Yokohama, Japón. Por lo tanto, la dimensión de este tsunami incluso sirvió para que científicos en Europa, especialmente científicos vieneses, pudieran hacer un cálculo que les sirvió para ver qué profundidad eventualmente podía tener el Océano Pacífico. Es decir, fue un estímulo para el desarrollo de la ciencia. Este es un mapa del Atlas de Mariano Felipe Pasoldán de 1865, donde muestra el sur del Perú. El sur del Perú abarcaba más al sur de lo que es ahora. Al sur del Perú era la expansión boliviana hacia el mar, y luego estaba la República de Chile. Y eso es importante considerarlo, porque son 3 estados que reaccionan frente al terremoto. Reacciona el estado peruano, el estado chileno cumple una acción loable en términos de disponibilidad de recursos, envía barcos. La reacción en Bolivia fue más bien menor, pero estamos hablando de un evento que implicó 3 estados nacionales distintos. Y en el caso del Perú, esto antiguamente se denominaba el Departamento Litoral de Moquegua. Me permití incluir una información más moderna, que son las líneas isosistas. Y ustedes pueden apreciar acá, proveniente del laboratorio SISMIC, dónde está ubicada el epicentro. El epicentro es frente a Arica, es un sismo de 9 grados, y uno encuentra en Arequipa, vean los grados que alcanzan, grado 10, ¿no?, en Recaña. Estas líneas isosistas básicamente se realizan, entre otras cosas, con disponibilidad de información histórica. Entonces, todavía no tenemos claro la evidencia, por ejemplo, si estas líneas isosistas se pueden extender hasta el Cusco, se pueden extender hasta el altiplano. Vean ustedes, por ejemplo, se siente en Lima. Está el testimonio, por ejemplo, del médico de cabecera, el presidente Balta, que está en el escritorio y empieza a sentir una vibración muy distinta a la que se suele sentir en Lima. A los pocos días llega la noticia: el desastre del sur. Sube la marea en el Callao, casi 2 metros. El terremoto se sintió fuertemente en Lima. Vean ustedes, estamos llegando prácticamente hasta lo que es el departamento de Ancash. Por el sur, hacia el puerto de Cobija. Estas líneas isosistas son muy útiles para concebir, imaginar cómo se fue registrando esta enorme liberación de energía.
Este mapa lo he puesto, es de la Universidad de South California, porque muestra la altura calculada de las olas en distintas partes del litoral peruano. Lo que uno puede observar acá, y es interesante cuando uno lee las fuentes, se menciona 15 metros. Sin embargo, cuando uno hace una revisión, vuelve a leer las fuentes, uno tendría que preguntarse cuál de las 3 olas que afectó a Arica fue la que llegó a 15 metros. Se ha calculado que la primera ola son 12, la segunda 15 y la tercera 18. Y eso se sabe a partir de testimonio del comandante de un barco de la Armada Peruana que en un primer momento envía botes de ayuda y luego el barco termina llevado por las aguas, como vamos a ver más adelante. Entonces, este es un mapa que todavía merece una relectura, porque a la luz de las fuentes se puede ir todavía recalculando mucho más intensamente, de manera mucho más fina, esta manifestación. Si volvemos a este punto, los espacios afectados, y el espacio afectado, me voy a centrar en Perú y Chile, quiero empezar con la presentación de Arequipa. Esta es la bella catedral de Arequipa en un grabado, pintura, perdón, de 1854. Lo interesante de esta pintura es que se ve la catedral recientemente, prácticamente nueva, porque el año 44 había sufrido un incendio. Entonces uno compara la estructura, el frontis, el tímpano, las 2 torres, los cuerpos de las torres, nos da una idea de la configuración de la Plaza de Armas de Arequipa. Sin embargo, cuando se produce el terremoto, uno observa esto. Y quise justamente hacer el contraste. Sin embargo, ahí se puede ver las torres de ruinas. Uno podría originalmente suponer que es tal como quedan las torres después del sismo. Sin embargo, esto ya es al cabo de varios meses de haber hecho ¿qué? Las torres permanecen en pie, pero partidas a la mitad. Entonces uno podría llevarse una imagen inexacta de los efectos del terremoto viendo esta imagen. La catedral, la hechura propiamente de los escombros, pero el modo como se comportó una de las torres, en ese caso la torre izquierda. Creo que este tipo de imágenes son muy útiles justamente dentro de los equipos de investigación que estamos formando. O sea, creo que esto para los colegas, para Rubén, para Julio, es importante ver el modo como se está comportando una edificación. Nosotros aportamos la fotografía, aportamos la imagen, datamos, establecemos la credibilidad del documento, pero quien le puede dar la lectura propiamente ingenieril desde el saber preventivo es efectivamente el ingeniería. Por eso es que historizar la sismicidad ya en el siglo XIX se ve enormemente enriquecida con la disponibilidad del testimonio gráfico que ya Alfredo presentaba muy intensamente en disponibilidad de imágenes para 1906. Segunda imagen, segundo espacio. Volvamos. Perú, Chile y para aquel entonces presento el puerto de Arica. Ese es el puerto de Arica en la década de 1860. El puerto de Arica, segundo puerto del Perú en aquel entonces, antes de la guerra, y el puerto de Arica les pediría que observen por favor la línea del ferrocarril, los bultos, la casa de la aduana, que se presentaba como sólidamente construida, y uno puede percibir acá 2 pequeñas torres. Esas son las torres de la iglesia matriz de Arica, que la podemos ver aquí, en toda su dimensión. Esa es una foto de 1867 donde
Las tropas que ustedes ven en doble fila han acudido al sepelio de Castilla, del presidente Castilla, del mariscal Castilla. Eso ocurrió en 1867, por lo tanto, se tiene la evidencia de que es una foto que muestra el frontis de la iglesia matriz de Arica en 1868. Esto es tal como parece. Y esto es lo que ocurre con la iglesia después, a pesar que es un grabado, después del maremoto. Se ve la iglesia, se ve una de las torres, esto es un grabado, pero la fotografía corresponde tal cual y muestra efectivamente el grado de devastación. Es bueno recordar que para el terremoto de 1868 contamos con una oferta de fuentes muy grande. Pueden más o menos contar entre 45 o 50 fotos, entre aquellas que hablan sobre Arequipa, aquellas que testimonian la destrucción de Arequipa, calles, templos o bóvedas, y lo que ocurre también en Arica. La imagen de Arica quiero complementarla con esta imagen, porque esa imagen también muestra el grado de devastación y la extensión con la cual las aguas se prolongaron tierra adentro. Se calcula más o menos, varían, pero se ha hecho la reconstrucción alrededor de 1 kilómetro tierra adentro. Es poco conocida la fotografía, especialmente por la tranquila posición que ven ustedes acá de unos marineros norteamericanos que eran los sobrevivientes de este barco, el barco Watery. El Watery se caracterizaba por su fondo plano. Tenía una paleta que le daba movilidad a la embarcación, tenía arboladura, por lo tanto tenía velamen, pero era de doble conducción porque también tenía carbón. Entonces, este barco es el barco que mejor se preserva de los casi 15 barcos que terminan sobre tierra a raíz del maremoto. Puede observarse también lo que en su momento era uno de los barcos importantes de la Armada peruana, la corbeta América. Y aquí se puede apreciar también el barco Chañarcí. Es la evidencia de estas tres, de varias embarcaciones más que muestran el modo como se comportó el tsunami, o alrededor de poco antes de las 5 de la tarde de ese fatídico 13 de agosto de 1868. ¿Por qué he presentado estas imágenes? Con un objetivo. ¿Qué es un evento sísmico del pasado? Fundamentalmente una ocasión en la cual concurren 4 grandes, para el caso de América, para el caso de Perú, para el caso de Chile, donde concurren 2 saberes y 2 percepciones. Y las 4 en conjunto tratan de explicar qué es lo que ha ocurrido. Cuando hablo de un conocimiento, de un saber científico, ese saber científico en 1868 apuntaba fundamentalmente a preguntarse por qué había ocurrido. Y el terremoto de 1868 es el término de una larga interpretación de por lo menos 300 años, donde la causalidad sísmica había pasado desde la explicación aristotélica de lo que significaba entender el sismo como manifestación de los vientos subterráneos, lo que se denomina la teoría neumática, hasta llegar en el siglo XVIII a lo que correspondía a lo que se denominaba la teoría eléctrica. Todavía muy lejos de la teoría de las placas. Estamos hablando de una historia sísmica entre el siglo XVI y el siglo XIX. Lo que aparece como saber técnico corresponde a 2 tipos de personajes: los alarifes y los ingenieros. Y los alarifes, el principal alarife en Arequipa, que es el que reconstruye la catedral después del incendio y es el que va a dar pautas, es Lucas Poblete. Lucas Poblete es el gran alarife arequipeño dedicado a la reconstrucción de la ciudad. Pero lo interesante es que el saber ingenieril interviene en 1868 y entra en debate con ese saber más bien informal, pero extendido, que tenían los alarifes. Y el objetivo
del saber técnico es diagnosticar qué cosa ha ocurrido y prevenir. Junto a esos dos saberes hay dos percepciones complementarias. El modo con el cual la fe católica explica el comportamiento y, por otro lado, la racionalidad andina. No voy a extenderme en ellas y, por razones del título de nuestro evento, me voy a centrar en el saber técnico. Quiero pedir a Rubén si me dices... Gracias. Gracias, Jorge. ¿Cómo demostrar que hay ingenieros en el Perú, como lo había evidentemente en otras partes, a través de las publicaciones oficiales del Estado peruano? Esa es la guía de 1863, formada por el cosmógrafo Pedro Cabello, y muestra acá la Dirección General de Obras Públicas, y donde ven ustedes los ingenieros de primera, segunda y tercera clase. Es decir, el Estado ya había configurado un cuerpo de personas especialistas en este saber, dedicadas a la comprensión, pero especialmente al diagnóstico y a la prevención. Fundamentalmente la actividad de ellos estaba dedicada a la construcción de ferrocarriles. En la del año 1869, pero publicada en el año 68, por lo tanto era lo que existía en el Perú oficialmente, ya se habla del cuerpo de ingenieros. Es decir, el saber ingenieril se ha ido asentando gracias a una clara percepción del Estado peruano desde la década de 1800, desde mediados de la década de 1860. Y creo que esa evolución es central para poder entender el desarrollo de ese saber. Finalmente, pongo este extracto de un periódico donde se ve con fecha 22 de agosto cómo el presidente de la República, el presidente Balta, que había asumido días antes la presidencia de la República, inaugura el mandato sabiendo o haciéndosele conocer el evento del sur, la catástrofe del sur. Y esto, que será ya motivo para discusiones futuras, es lo que marca la acción del Estado. Es decir, en 1868 es cuando encontramos por primera vez una reacción efectiva por parte del Estado republicano. Es un Estado que en época virreinal también ha actuado intensamente, simplemente recordar y traer a colación la acción eficaz del virrey conde de Superunda después del terremoto de 1746, pero la historización de los eventos del pasado tienen fundamentalmente entre uno de sus grandes objetivos identificar qué rol cumple el Estado frente a la acción sísmica y cuáles son los mecanismos, empezando por el saber técnico, que es el saber principal que el Estado, con el cual el Estado oficializa su respuesta. Eso es lo que quería ofrecer y compartir con ustedes. Muchas gracias.